J-Lo pone el divorcio ayer y ahora Pero todo el ya mundo... eso se sabía, Lili. No, eso no se sabía. Claro que sí. ¿Quién aguanta a Jennifer López? Pero si Tú hoy... la conoces, yo la conozco. Pero si hoy J-Lo acabó con el Google hoy de la pobre Michelle Obama, que hizo espectacular, pero todo el mundo está buscando en el día de hoy cómo es que ha puesto el divorcio el día que estaban celebrando divorcios. Celebrando el segundo aniversario de bodas. 4 O sea, divorcios. en vez de estar celebrando, imagínense, señores. Ok, yo creo que es difícil. Ya va a encontrar a alguien que se case con ella. Ustedes recuerdan la diva de Hollywood, Liz Taylor, que se casó 7 veces. Google se está explotando en el día de hoy, señores. Mírenlo ustedes para que vean la cantidad de gente que ha buscado a J-Lo en el día de hoy, comparado con lo que tú estás hablando. De verdad, Raúl, y que yo no entiendo. Como gusta el chisme, qué bueno que somos nosotros los candidatos del chisme, Raúl y yo. Ya es una realidad, señores, después de un sinfín de especulaciones, se ha terminado el amor entre Jennifer López y Ben Affleck. La pareja oficialmente se divorcia. Y por lo visto, el proceso legal se podría complicar para los dos. Veamos esta nota y después comentamos. A ver. Ayer J-Lo y Ben cumplirían 2 años de casados y ayer mismo fue el día que ella eligió para ir personalmente a presentar la demanda de divorcio en Los Ángeles. Justo ayer también salieron unas imágenes de Ben en una comida muy familiar junto a su ex Jennifer Garner, la madre de sus hijas. Fuentes allegadas a TMZ dicen que Jennifer fue a poner la demanda de divorcio sola, sin un abogado y sin un acuerdo prenupcial, lo que significa que todos los bienes adquiridos durante los 2 años de matrimonio deben dividirlos 50-50. Hasta ahora se conoce que durante su corto matrimonio solo adquirieron una propiedad en conjunto y que, por cierto, ya tienen a la venta. Significa que bajo las leyes de California, lo que uno gana durante matrimonio, hablando en términos económicos, se divide mitad y mitad. Pero aquí sabemos muy bien que Ben Affleck tiene un valor calculado entre 150 o 160 millones, en cuanto J-Lo tiene un valor económico de 400 millones. Entonces queda la duda entre cómo se vayan a dividir los fondos que hayan ganado ellos durante el matrimonio que celebraron hasta la fecha de su divorcio. Según reporta People, Jennifer habría hecho hasta lo imposible por salvar su relación, pero supuestamente se hartó de la falta de interés por parte de Ben. Entre otros detalles, la demanda también dice que la pareja estaba separada desde el 26 de abril y que Jennifer decidió renunciar a la manutención conyugal y le solicita al juez que también se la niegue a Ben. La pareja más rica económica tiene que mantener a la pareja menos fuerte económicamente. Entonces aquí, si nos basamos sobre los números que podemos ver por internet, que Ben Affleck vale 160 millones y J-Lo 400 millones, entonces quizás exista la posibilidad de que J-Lo tenga que proveerle manutención conyugal a su marido o próximamente ex marido Ben Affleck. Desde finales del año pasado, mucho se comentaba que algo no estaba del todo bien con la pareja, ya que se le empezó a ver sola a J-Lo en eventos sociales, en sus vacaciones en Italia y en los Hamptons. También todos nos enteramos cuando Ben abandonó la casa que compartían y primero se fue a rentar un departamento para luego comprarse su propia casa. En medio de esta demanda de divorcio, por coincidencia, Alex Rodríguez, el mismo que J-Lo dejó para regresar con Ben, publicó en sus redes: o vas a un lado o vas al otro, tú eres quien decides qué dirección tomar. Frase que algunos señalan es una indirecta a su ex prometida Jennifer López. Precisamente un día antes de someter el divorcio, Jennifer López fue captada caminando cabizbaja y Ben fue visto llegando en un avión privado con su ex esposa Jennifer Garner y su hija Finn, y luego teniendo una acalorada discusión con una mujer desconocida. Yo me acuerdo cuando nosotros aquí, hace años atrás, tuvimos que venir en varias ocasiones y quedarnos aquí hasta tarde porque pensaban que Jennifer López y Ben Affleck se iban a casar.
Bueno, estás hablando hace 19 años atrás. Exactamente. Y no porque se son casaron. 17 que estuvieron separados, más 2 ahora que estuvieron casados. Ya 19, 20 años atrás, eso nos pasaba a ti y a mí. Había que quedaron quedarse aquí porque había que hacer el show para la costa oeste. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ahí los esperábamos. Yo pensé, y yo me equivoco también, que esto iba a durar más, que esto iba a durar mucho más lo de Jennifer López y Ben Affleck. El problema que hay aquí, Lili, es que son completamente opuestos. Ben Affleck es uno de los actores... pero los opuestos se complementan. Habían tenido ya una relación de cuando eran jóvenes que todo el mundo pensó, o sea, donde hubo fuego, señores, ahí quedaron buenas cenizas, pero al final esto no pasó. Lili, Ben Affleck no hace redes sociales. Un actor profesional, uno de los mejores de Hollywood, tuvo un problema de alcohol grande y esto le afectó mucho la vida y le costó su matrimonio anterior. Él no hace redes sociales. Yo espero que no le pida un centavo a J-Lo de las redes sociales. Bueno. Regresa a esta vida con Jennifer López, que como ustedes saben está todo el día en Instagram, quieren figurar en todo. Es difícil para él, no estoy defendiéndolo a él, pero yo creo que es muy difícil, especialmente cuando dos personas famosas están casadas y son los dos de los más grandes en Hollywood. Y el día que decidió buscarla, ¿tú no crees que él sabía eso? ¿Tú no crees que Ben Affleck el día que decidió buscar a J-Lo sabía por años la vida de J-Lo? Creo que sí, Lili, pero nunca se imaginó de que esto iba a ser así. Jennifer López está en las redes sociales todos los días, está tratando de hacer algo todos los días. Yo no quisiera que mi esposa todo el día estuviera haciendo algo porque la mando a la... no. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué hace Mili que no está haciendo? No, pero que yo no me gustaría que Mili estuviera... Bueno, está en Instagram viéndolo todo el día y eso me saca de quicio. Una mujer que es educada, que tiene un máster de una universidad, está todo el día en Instagram viendo eso. Pero viendo las Kardashian. Espérate, Lili, déjame terminar. Como yo soy un hombre tolerante, buena gente, y siempre que estoy de buen humor, por eso es que no me divorcio de Mili. Es por eso, Raúl. Bueno, no, yo creo que al final... Tú sabes lo difícil que es Jennifer López. No, y tú sabes lo difícil que es estar en Instagram, Raúl. Mantener a todo el mundo ahí entretenido, crear contenido. Todos nos quejamos porque en algún momento también nos aburrimos. En algún momento quisiéramos decir, ojalá yo pueda hacer el show nada más y no tenga que entrar a Instagram. Pero esto ha cambiado la vida para muchas personas. Porque Total. El Instagram, esto y todas estas boberías que se hacen ahora, y yo soy parte de esto y Lili también lo hace, y todo el mundo, Clarisa, todo el mundo está haciendo esto. Ahora lo más importante Todos es... somos unos bobos. Ay, voy a hacer el Instagram. Te paso el día viendo el Instagram a ver qué voy a hacer. Oye, mi esposa, tú estás... Y ponemos una película en la casa y está viendo el Instagram. Yo me desperté hoy súper mal. Me comí una carne que estaba mala en mi propia casa. Pero mi Instagram está espectacular. Me la comí por boba. La mujer me dijo, no, yo no creo que... Y esa es otra historia. Pero lo que digo es que lo que está pasando en mi casa no tiene nada que ver con mi Instagram. Porque uno está en la bobería en Instagram y todo el mundo, ay, dime cuál es el secreto de la juventud. Ay, y yo estoy en una cama desbaratada desde hoy a las 5 de la mañana hasta hace un ratico. Por eso es que yo no veo... he podido comer nada. Y esa es la realidad, Raúl. ¿Tienes problemas en el estómago? Esa es la realidad. No quiero... Mira, vamos a ponerle el problema. Lili tiene diarrea y yo como hago la... Yo no he dicho eso. Un momento, espérate. Lili tiene diarrea ¿Quién le dijo a él que y yo como estoy tomando el Monjaro no puedo ir al baño en 2 días. Bueno, todos recordamos la controversia que causó, señores, la obra Aventurera y los dimes y diretes entre Niurka Marcos. ¿Tú crees que a la gente le va a gustar más Aventurera de lo que estamos hablando? No creo, Raúl, pero es que tú... Pero estás diciendo algo que no, yo no tengo nada de lo que tú estás diciendo. Bueno, pero yo dije que me cayó mal una carne. Yo digo que yo no puedo ir al baño en 2 días por la medicina esta, el Monjaro, pero que eso te lo afecta el dices tú. estómago.